Estamos de regreso. Esta fase del panel corresponde a las precisiones que los panelistas van a hacer sobre sus propios temas. Recordando a los panelistas que estamos precisamente en el tema de la perspectiva de género y que el haber conocido la agenda que presentó doña Luis María, el haber conocido el estado actual del sistema político mexicano y lo que sucede con la participación de las mujeres en la representación política, nos tiene que ir llevando hacia conclusiones que nos permitan, dentro del diplomado, ir comprendiendo cómo cerrar la pinza entre la relación ciudadana y el Estado en el marco de nuestra democracia actual. En eso estamos en la relación de las mujeres, en la participación ciudadana de las mujeres, en su circunstancia dentro del Estado mexicano y su participación democrática, es decir, en el contexto, en el estadio actual de la democracia mexicana. Me preocupa porque no estamos versando ni sobre la reforma del Estado a secas, ni estamos tampoco versando sobre la reforma electoral a secas. Estamos versando sobre la perspectiva de género en estas circunstancias. Y entonces, si les parece ahora de manera inversa, le tocaría el turno a como le hicieron su presentación en la primera parte, le daría la palabra a Francisco Guerrero en primer tema. Bueno, creo que hay varios temas que podríamos profundizar en torno a la participación política con una perspectiva de género desde el proceso electoral federal actual. Y quiero decirles que el IFE está haciendo un esfuerzo, seguramente ustedes han visto algunos de estos spots, por profundizar particularmente la participación política tanto de las mujeres como de los jóvenes, que es un asunto que ha demostrado estar en el corazón particularmente del tema del abstencionismo. Explicaba Juan Gabriel Valencia en su exposición que se han venido haciendo alguna serie de expectativas en torno a cuál será el nivel de participación. Evidentemente la participación en una elección intermedia es muy distinta a una elección presidencial. La elección presidencial, además de estar acompañada de la elección de senadores y de la elección de diputados federales y las que pudieran ser concurrentes, atrae consigo un mayor porcentaje de votantes. En esta elección vamos a tener algunas novedades, como es por ejemplo las elecciones concurrentes. Vamos a tener 11 entidades que tienen elección concurrente, particularmente algunas muy importantes como sería el Estado de Nuevo León, como el Estado de México, como el Estado de Sonora, que son entidades federativas donde se presume habrá una mayor participación ciudadana porque podrían ser procesos mucho más competidos. Lo que yo todavía no tengo claro, y es algo que yo creo que valdría la pena que se profundizara en los estudios que tienen que ver con asuntos de equidad de género, es particularmente sobre la proporción de mujeres que están votando, la manera en que lo están haciendo y qué correlación tiene esto con el padrón de electores. No es quizá el momento, pero para futuras actividades, creo que existe una base de datos importante en el Registro Federal de Electores, que si bien nos da una perspectiva numérica de cómo están tanto el padrón, que es alrededor de 78 millones, como la lista de votantes, sí sería interesante revisar por entidad de qué manera se está dando la participación política, particularmente de las mujeres, en algunas entidades federativas. Tengo la impresión que, si bien el asunto de la reivindicación de participación específica y concreta de carne y hueso de la que hablábamos es importante, también es importante empezar a evaluar de mejor manera la información cuantitativa que tenemos para poderla profundizar. Comentaba con alguna compañera ahora en el receso que cuando hablamos particularmente de a lo que se refiere de la desactualización del padrón, que ese es un tema bien interesante,
qué tan actualizado está el padrón, yo tengo la impresión de que no sabemos con profundidad esa desactualización, qué tanto pega a hombres y mujeres. Es decir, ha existido una serie de mitos en el pasado, por ejemplo, Dulce lo sabe, yo tiene los datos frescos, yo no tenemos frescos, pero en el pasado siempre se supuso que los hombres eran los que salían a migrar a los Estados Unidos, y que había una proporción, no sé de cuál sería la proporción, pero que había una proporción quizá 70-30, 65-35. Tengo la impresión de que esa circunstancia ha venido cambiando en el tiempo y en el espacio. Me da la impresión de que el número de mujeres que salen a trabajar a los Estados Unidos o que migran de una entidad a otra es distinto. Y adicionalmente diría que ya en la parte de análisis cualitativo del padrón no tenemos con precisión en lo que se refiere a la desactualización del mismo qué porcentaje de esa desactualización obedece a mujeres que no están ejerciendo sus derechos políticos y qué porcentaje pertenece a hombres. Yo creo que esa sería, quizá que por mi formación académica, el profesor de doctorado, tengo siempre la idea de que aquí salen tesis doctorales, pero sí tengo la impresión de que sí surgen temas de investigación académica que pueden orientar para el proceso de toma de decisión. Me da la impresión de que en estos temas todavía se puede profundizar de mejor manera. El otro asunto que me parece que es relevante tiene que ver con la construcción en las plataformas políticas de los compromisos específicos en materia de género y de igualdad. Yo no, el otro día preguntaba, al día de ayer en Ciudad Juárez, yo preguntaba en el auditorio de puros universitarios, que de ese porcentaje de universitarios, ¿cuántos habían leído las plataformas electorales que se acaban de registrar en los partidos? Voy a reproducir la pregunta aquí. ¿Cuántos de ustedes saben o han entrado a la página de internet del IFE o de los partidos para revisar la plataforma electoral de los mismos? 1, 2, 3, 4, 5. No, pues este ya es un grupo muy distinto de Ciudad Juárez. 6, 7, bueno, 8. Ya se me está cayendo mi argumento, no sean así. Es auditorio cautivo. Es auditorio cautivo, sí. No representativo. Les hago lo siguiente porque en los próximos días, y eso es algo que yo mañosamente pongo sobre la mesa, el Instituto Federal Electoral va a organizar unas mesas de contraste, de llamada. Como saben, estamos en pre-campaña, estamos en periodo de intercampañas, y no se puede hacer campaña de debate, otra de las particularidades de la ley. Va a haber unas mesas donde van a participar los 8 partidos políticos en el IFE. Yo otra vez, Olimpia, si les parece bien, les haré llegar las fechas porque sería fantástico que algunos de ustedes pudieran asistir. Yo me pregunto, ahora que viene la elección de diputadas y de diputados, ¿qué porcentaje de la población sabe, por ejemplo, cuáles son las perspectivas de género que en la plataforma electoral y en la propuesta política tienen los partidos? ¿Por qué? ¿Por qué hago la reflexión? Porque esa reflexión es importante para orientar el voto. Es decir, aquí siempre es un círculo vicioso, ¿no? Si no llegan legisladoras o legisladores que tengan perspectiva de género a los espacios de decisión pública, no nos debe sorprender que la reforma del Estado y que las leyes electorales que se derivan de ella no tengan perspectiva de género. Es decir, estos elementos de acción afirmativa y de participación más agresiva para incorporar una perspectiva de género no van a ser generadas por generación espontánea. Tienen que estar abanderadas. A mí me consta en el caso de Dulce, que la conozco, y de otras legisladoras con las que trabajé, tienen que estar acompañado de los gringos le llaman champions, de personas que empujen el tema. Y yo me pregunto, en esta campaña para diputados federales, ¿va a haber debates que incorporen la perspectiva de género en las plataformas? En estos eventos que vamos a tener, ¿se van a discutir los temas de género en las campañas electorales o son temas que no merecen o que no deberían estar en el debate público? Hago la reflexión porque vengo quizá un poco impactado por mi visita a Juárez. Cuando uno está en ciudad límite, el caso de Juárez es muy emblemático por el asunto de violencia, que es un tema que ustedes conocen muy bien.
Ayer platicaba yo con el auditorio donde me invitó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, yo les comentaba que en los 9 distritos electorales donde se va a renovar al Poder Legislativo en Ciudad Juárez, era muy importante que los jóvenes, las mujeres, los hombres que están votando en Juárez tuvieran claro que sus 9 representantes que van al Congreso Federal no podrán incorporar políticas públicas específicas en materia de violencia, en materia de seguridad, en materia de muchos temas, si no vienen acompañados por candidatos o candidatas que tengan compromisos programáticos.